La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de nada quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Wedding Pass, pues contar con esta oportunidad de acceder a tu tiempo y a tu esencia. Nah, yo estoy encantado. Sé que va a ser muy agradable. Pues eso seguro. Desde luego, bueno, pues siempre estar contigo es estupendo, se aprende muchísimo y yo siempre, aunque también profesora, siempre estoy aprendiendo y bueno, y reciclándome. Mira, cuando empezaba a preparar esta charla, pues veía que había tanto grabado, tanto escrito, tantos discos, libros, programas de radio, televisión, récord Guinness, ¿no? de sílabas por minuto y bueno, pues mira, a ver qué te parece. Se me ha ocurrido, digo, como dices tú en Rap por Placer, es el track 1, pero no hay presentación porque no hay ninguno que no sepa quién es el Cho en este mundo que conocemos como hip hop. Es que soy rapero, los raperos somos chulos, tienes que decirlo así. Sí. Es un poco mentira, evidentemente. Sí, hay gente que no me conoce, pero es verdad que dentro de lo que es la cultura hip hop en España es muy improbable que haya alguien que no sepa mi nombre. Pero no porque yo sea ni especial ni mejor que otros, sino porque bueno, coincidió que yo soy parte de esa generación que terminó poniendo la música rap dentro de, pues eso, en el mapa, ¿no? Y con la música rap, pues un poco todos los demás elementos de la cultura hip hop. Bueno, esto es algo que yo te iba a decir al final, pero fíjate, ya que me lo pones así, te lo digo ahora. Yo considero que el hip hop, el rap, que ya tiene que entrar por la puerta grande hasta en universidades. De hecho, está. ¿Está ya? Está. ¿Pero en España? En España. Tengo un amigo que se llama Francisco Reyes, que este año no, pero ha estado impartiendo durante varios años un máster. Bueno, el máster no, es una asignatura de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, que es Historia del Hip Hop. Bueno, poco a poco en eso estamos, es irremediable. Es tantísima la información y sobre todo tan interesante las letras que hacéis, bueno, para mí especialmente tú, pero que son una maravilla. Entonces, pues bueno, pues te vuelvo a decir que bienvenido a este magnífico espacio de los estudios Skyline. Y bueno, por cierto, vamos a desvelar lo que significa, el significado de esta expresión popular guineana, ¿no? Wedding Pass. Sí. Y te toca a ti. Claro. No, Wedding Pass es algo que se utiliza mucho y que, bueno, es Pitch English, que es, no sé si decirlo idioma, no sé, es una forma de comunicación de toda la parte oeste de África, en realidad no solamente de Guinea, desde Nigeria para abajo pues se habla bastante, cogiendo también palabras de los idiomas que se tienen, ¿no? Tanto en las distintas tribus como los idiomas oficiales europeos, ¿no? Y Wedding Pass es una forma de decir qué pasa, ¿no? Que es como un WhatsApp en inglés o ¿qué pasa? No sé, es un ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Wedding Pass. ¿Qué pasa? Wedding. Pues bueno, si a mí me dices que qué pasa conmigo, pues te digo que es un placer, como te decía, conversar contigo, pero aquí con unas cuantas cámaras es la primera vez que lo hago y entonces, pues como no soy periodista, pues no sé si a esto le puedo llamar entrevista. Nah, esto es una charla, Es una charla entre amigos, eso mejor, es. ¿Verdad? Sí. Pues mira, si te parece yo te voy proponiendo algunos temas o si quieres me propones tú y yo me adapto. Vale, no, empieza tú, que te veo que lo tienes ahí bien preparado, seguro. Bueno,
Bueno, yo sé que como la disciplina forma parte de tu esencia, ¿no? Hace un ratito lo comentábamos, ¿no? Que pues el judo, todo lo que has trabajado, pues bueno, yo creo que está bien tener esa disciplina aquí, aunque sea en esta conversación, sobre todo para yo no perderme demasiado, porque igual me pongo ahí a deambular y tardamos muchísimo y claro, pues... pero precisamente esa disciplina para así poder tener la libertad de lo que fluya aquí, pues eso, que fluya. Entonces, yo había preparado, la idea que tenía era 3 partes. Entonces, una primera parte en la que hablar del silencio, de la introspección. Sí. Bueno, como tienes un tema de ese nombre, ¿no? Ahora sin dolor, pero bueno, que si duele, duele, como dices en ese tema, ¿no? Entonces, y aunque resulte paradójico, pues hablemos del silencio. ¿Qué papel ocupa en tu vida, en tu carrera profesional, Pues, ese silencio? fíjate, creo que es la primera vez que me preguntan sobre eso, pero el silencio es uno de los temas que más he tocado a la hora de crear. De hecho, tengo un texto que no me lo sé y si no lo compartiría con vosotros, una poesía que no se llama Silencio, pero está dedicada al silencio. Y en más de un rap he hablado de ello, ¿no? Hay uno, por ejemplo, en el que digo que el silencio es mi mejor enemigo, ¿no? Sí, lo tengo aquí. Eso es. Sí, sí. Y en otro digo que me peleo con él, ¿no? Porque lo necesito para pensar, pero para luego llegar a una conclusión, para llevar eso que he pensado a la realidad, tengo que cargármelo, ¿no? Tengo que acabar con el silencio para poder comunicarlo. Creo que nos da miedo el silencio en general, en las sociedades en las que vivimos nosotros actualmente. Huimos de él y huyendo del silencio estamos quizás sin querer huyendo de nosotros mismos, porque en el silencio hay una parte de nosotros que es fundamental para llegar a entendernos. Yo siempre digo, no sé si estarás de acuerdo o no, que estamos tan acostumbrados a mostrar nuestras partes luminosas que a veces nos autoengañamos y tendemos a pensar que aquellas que no son luminosas no están. Sí, que la sombra que es que no existe, tan importante. Pero sí existe, está ahí. Y no te puedes conocer del todo. Es muy fácil que termines frustrándote o sorprendiéndote con alguna actitud tuya porque no eres capaz de conocerte del todo, porque no te has atrevido a mirar esa sombra, ¿no? Y esa sombra está a través de la introspección que requiere de ese silencio, ¿no? Sí. De apagar el móvil, de apagar una conversación interesante o no interesante con quien sea, ¿no? Y de apagar la televisión, de apagar la radio, de no escuchar música. Yo soy muy de música, pero hay momentos en los que la música también me sobra. Y enfrentarte a ti mismo, a ver qué encuentras, ¿no? Sí. Y navegar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Llevo pues más de 25 años en la docencia y desde entonces, por una experiencia personal, porque participé en un proyecto de la Universidad Complutense que se llamaba el Proyecto Coherencia y nos enseñaban a meditar a cambio de que 1000 personas estuviéramos meditando en Madrid. Bueno, en fin, por estas cuestiones, pues yo noté lo que había hecho en mí ese silencio. Bueno, cómo me había hecho que, bueno, pues esas, ahora lo sé y puedo ponerle nombre, ¿no? Yo entonces pues había notado cosas muy diferentes en mí de cara a los estudios, cuando estaba preparando la oposición, etc. Entonces, pues es algo que lo hago con mi alumnado desde hace 25 años. Dedicamos el principio de la clase, es el tiempo de silencio y escucha. Y ahí está el tema de la escucha, ¿no? Algo tan que supongo que estaremos de acuerdo, ¿no? Hay veces que estamos hablando con otra persona y es que no estamos escuchando, estamos esperando a que termine para decirle lo que estábamos pensando que le íbamos a decir. Entonces, bueno, pues todo eso me parece tan importante que en esta sociedad que vivimos, ¿no? Estemos muy concienciados con ello, ¿no? Con el poder de las palabras y el del silencio, ¿no? Sí, pero es que no nos lo enseñan. Tus alumnos tienen suerte contigo, pero no nos enseñan eso. Nos enseñan que cualquier discurso que tengamos tiene que ser inamovible. Luego, ¿qué más da lo que tenga que decir el otro si no me va a hacer cambiar de opinión? Yo sé lo que quiero decir y lo voy a decir con independencia de las palabras que salgan de tu boca, ¿no? Tendríamos que ser muchísimo más flexibles.
lo que estoy escribiendo ahora tiene que ver con eso, además. Con entender que esas convicciones que tenemos muchas veces son lastres que nos impiden avanzar. Porque cuando tú estás convencido de algo no abres la puerta a la posibilidad de que eso cambie. Y eso creo que nos va convirtiendo en piedra poco a poco, ¿no? Nos quita movilidad, nos quita flexibilidad y nos lleva a un lugar en el que yo estoy seguro de que yo no quiero estar. Yo quiero ser siempre alumno, yo quiero siempre escuchar a alguien con independencia de si me interesa a lo mejor lo que me estás diciendo o no, ¿no? Porque a lo mejor tú dices algo y a mí pues no me interesa, pero necesito saber si me interesa o no, para eso tengo que escucharte, ¿no? Yo creo que escuchar, sobre todo para alguien que quiere dedicarse a comunicar, como puede ser en mi caso, es un paso previo fundamental. No puedes ser un buen comunicador si no eres un buen escuchante. Qué bonito eso que decías de yo quiero seguir siendo alumno, ¿no? Yo sigo aprendiendo y aprendiendo de mis alumnos y de mis alumnas, ¿no? Claro. Es el día a día y de cómo ir, pero claro, hay que escuchar también, pero eso, tenemos que escucharnos, ¿no? Nosotros. Claro. Y escuchar, o sea, es ese ir hacia adentro. Es que de hecho, no quiero ponerme muy místico ni nada, pero lo que escuchemos de fuera, vamos a ver, fuera puede haber un sonido, pero yo soy el que lo va a interpretar. De modo que da igual lo que esté sonando ahí si yo no soy capaz de interpretarlo bien. Es todo lo que quieras construir tiene que empezar, según lo veo yo, desde la construcción propia. El individuo es el que crea la realidad. De modo que ten un individuo fuerte, formado, para que esa realidad realmente sea, para que te permee, ¿no? Para que realmente pueda penetrar dentro de ti. Si yo no estoy preparado, da igual lo que ocurra ahí fuera, que nunca va a causar un cambio en mí. Entonces, hablábamos del silencio. Yo cuando escribo siempre escribo desde 3 puntos de vista. Mirando dentro de mí, mirando fuera y luego intentando entretener a la gente. Claro, porque yo no escribo solamente para mí, yo escribo también para los demás y necesito intentar por lo menos entretenerles. Pero el orden siempre tiene que ser ese bajo mi punto de vista. Primero tengo que mirar dentro de mí para después mirar fuera y poder entender qué es lo que está ocurriendo desde una persona que ya está formada, ¿no? que ya tiene las cosas más o menos claras, ¿no? Y después de eso intentar entretener. Sí, eso era lo que, bueno, el segundo tema que te iba a plantear, que era ese trascender, ¿no? Primero hacia ti dentro, hacia ti mismo, y luego trascenderte a ti para llegar, ¿no? Y bueno, lo que comentabas también del silencio y el poder, ¿no? de las palabras. Es decir, si las palabras, no sé, hay una cita que yo recuerdo de jovencita que decía, si las palabras no son mejor que el silencio, más vale no pronunciarlas. Sí. Yo no sé ni de quién es, sí. pero algo así, ¿no? Entonces, porque también las palabras pues tienen un poder impresionante, ¿no? Entonces, cuando tú eliges con tanto primor las palabras que dices, ¿no? O sea, eres consciente claro que eres consciente, ¿no? de ese poder. Incluso yo recuerdo así alguna cosa que he leído en alguna ocasión de Masaru Emoto, cuando la intención de la palabra que pones en el agua y cómo ese agua pues se transforma de una forma. Bueno, chulos, tú que has estudiado física y que además de aeronáutica, ¿no? Pues todo eso, no sé cómo lo ves. Nada, sí, al final hay una realidad y hay muchas formas de intentar interpretarlas. Entonces se puede intentar interpretar desde una perspectiva más estrictamente científica o menos estrictamente científica o directamente mística, ¿no? Hay un montón de formas de intentar explicar la realidad y todas son lícitas desde el punto de vista de la persona que realmente busca honestamente encontrar la realidad. Insisto, yo puedo estar más de acuerdo con una o con otra, pero a mí eso no me importa. Lo que me importa realmente es el buscador o la buscadora, la persona que realmente siente interés por saber qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Y ahí volvemos otra vez. Sí, claro. Eso te iba a decir también a lo que, bueno, no sé si era exactamente eso lo que ibas a decir, pero a mí se me había quedado ahí cuando estabas diciendo, cuando tú expresas una cosa y claro, lo voy a resumir, si tú no estás escuchando, pues ya puedes estar pensando otras cosas y ahí llega la falta de entendimiento total, es decir, entre lo que tú dices, lo que yo entiendo, lo que luego digo y lo que parece como el juego ese de los disparates, ¿no? Que empieza uno a decir una cosa y al final no tiene nada que ver el comienzo, ¿no? Claro,
parte de o sea, quizá la mayor frustración de alguien que pretende ser un comunicador es ser consciente de que no es posible que la otra persona entienda al 100% lo que tú quieres decir. Trabajando desde ahí, desde esa imposibilidad, mi intención es reducir lo más posible la posibilidad de error, ¿no? Por eso nosotros tenemos un idioma que me parece súper interesante, y yo lo digo mucho, en el castellano yo no creo que existan sinónimos. Siempre hay matices. Entonces, mi responsabilidad es intentar que esos matices estén en mi discurso, pero yo no sé realmente si la otra persona los capta o no los capta. Pero eso no va a hacer que deje de intentarlo, porque la maldición del comunicador es eso, es intentar, en la medida de lo posible, pues eso, ser efectivo a la hora de contar algo tan complicado como es un sentimiento, que esa es otra, ¿no? Porque cuando estás hablando a lo mejor de algo puramente descriptivo, de algo que ocurre a tu alrededor, no digo que sea fácil, pero es quizá más sencillo que explicar cosas que están pasando dentro de ti que ni tú mismo entiendes del todo, ¿no? Entonces, es eso, sí, la palabra es lo único que no lo único, pero es por lo menos lo más visible, ¿no?, que tenemos a la hora de intentar sentir que no estás solo del todo. Porque una de nuestras grandes maldiciones quizás sea precisamente esa, que estamos encerrados dentro de nosotros mismos y que la única forma que tenemos de comunicarnos con los otros mundos, que somos tú, el otro y el otro y el otro, el único puente que hay es a través de esa comunicación. Pero precisamente esa es la esencia del arte, ¿no? Cuando puedes comunicar desde ahí al otro, ¿no? O sea, cuando... Yo no sé, el arte ya es meterse como en otro sitio que también es muy complicado. Yo aquí estoy hablando estrictamente de la comunicación. Es cierto que cuando te dedicas a esto de forma, digamos, profesional y demás, y que pues estás buscando una estética y que estás buscando crear también un sentimiento en la persona que tienes enfrente, ahí ya nos estamos acercando a una cosa que podría ser definición también de arte. Y es verdad que yo entiendo como arte lo que otros músicos hacen. Luego puedo saber que puedo aceptar que haya gente que entienda como arte lo que hago yo, me parece lógico. Pero la comunicación y el arte en principio serían como cosas diferentes. Tiene una técnica. Sí, eso sí. Una belleza. Cuando tiene estética. Claro, para mí es arte lo que realmente está surgiendo desde dentro de ti, ¿no? O sea, ya hemos pasado por el dadaísmo de principios de siglo, ¿no? De todo es arte, que tampoco, pues, no sé, está muy bien como movimiento en ese momento, ¿no? Sí. No que ahora se siga haciendo algo parecido, ¿no? Pero en algunos casos, claro. Pero sí que yo sí te digo, es mi opinión, ¿no? Que sí es arte, ¿no? Cuando estás transmitiendo desde tu ser más profundo y está conectando. O sea, realmente se cumple cuando está conectando. Claro, porque esa es mi pregunta, la que te quería plantear ahora. Porque realmente el arte lo haces tú que comunicas o lo hace la persona que lo recibe. Claro, yo creo que es cuando lo recibe, cuando se produce esa comunicación, ¿no? Eso es, así lo veo yo. La diferencia, por ejemplo, entre un director de orquesta y otro con la misma orquesta tocando la misma obra, pues para mí una puede ser una obra de arte y otra no. Total. Y tienen el control de la técnica perfectamente, la misma obra, es decir, pero tienes que llegar a comunicar, a conectar con, trascenderte realmente. Claro, pero más allá todavía, porque es para ti puede ser uno artista y el otro no, y puede ocurrir que para mí sea al revés. Porque el arte es algo absolutamente subjetivo que tú sientes. Yo me he encontrado con gente que no se siente artista, no se pone el título de artista y que a mí me ha emocionado y que yo considero que lo que hace es arte. Y al revés, me he encontrado con gente que cree que lo que hace es arte y yo no veo arte ahí por ningún sitio. Luego, yo puedo tener toda la intención del mundo de crear una obra de arte, sí, pero si el resto de la gente, porque al final somos animales sociales y la intersubjetividad es fundamental en nuestras relaciones, si el resto de la gente de mi entorno opina que lo que yo hago no es arte, yo puedo decir lo que me apetezca que no es arte. Y al revés igual. Yo por mucho que me empeñe en decir que lo que estoy haciendo no es arte, si el resto de la gente lo entiende como arte, pues es arte y punto. Porque no somos
y aquí a ver que se me entienda bien, no somos tan importantes como para definir lo que hacemos. Sí, son los demás. Es la perspectiva histórica, y sí que es cierto que yo creo que el filtro del tiempo, ¿no?, hace que vayan quedando quizá pues auténticas obras de arte. Bueno, auténticas obras de arte para las personas que estamos ahora, pero que a lo mejor dentro de X tiempo ya no es arte. Sí. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo porque creo que nuestro afán de trascender no nos lleva a ningún sitio. O sea, puedes trascender pues eso, de forma temporal. Pero nada de lo que hagas, nada de lo que pienses, nada de lo que digas, nada es para siempre. Entonces, relájate, tío, no pasa nada. Yo muchas veces pienso, cuando estudio un poquito historia, leo libros pues eso, ¿no?, de historia y demás, ¿no?, que te hablan de grandes reyes, y de repente tú te encuentras a un gran rey del que nunca has oído hablar, y resulta que, claro, en ese momento él era lo más que había, y estaba súper preocupado por mantener el poder, por crear una dinastía, todo esto. Y eso se diluyó. De hecho, a veces lees a historiadores que te hablan de reyes y no te lo saben ubicar bien en el tiempo, porque es que realmente no sabemos ya ni cuándo fue ni nada. Sí. Y en ese momento, sin embargo, ellos eran los dueños de vidas y tierras, ¿no? Y eran súper importantes. Bueno, pues hasta ellos caen en el olvido y desaparecen. O fíjate, la obra de Juan Sebastián Bach, que él componía, escribía, ya la lo guardaba ahí. O sea, ¿quién le hubiera dicho a él que 300 años después iba a ser él, el gran músico, ¿no? Sí. Que ahora consideramos también? Claro. Entonces, sí, lo que tú dices, relajarnos. Sí, sí. Porque además todo es relativo. O sea, cuando yo digo que lo entiendo también, también depende de la edad, depende de muchas cosas, pero cuando yo digo a la gente a hablar de forma tan absoluta de tantas cosas, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es intolerable? Muchas veces, claro, a ver, si no quieres polémica, pues nada, ¿no? Pero a veces es como, bueno, vale, es intolerable. O sea, que a ti te parezca intolerable, ¿qué significa realmente? Que el mundo se pare porque, uy, cuidado, que a esta persona le parece intolerable, dejemos de hacerlo. No, es que es irrelevante. O sea, tú estarás muy nervioso, te molestará mucho, te ofenderá un montón, pero da igual, así que relájate. Que no quiero decir que tengamos que aceptarlo todo, no quiere decir que no tengamos que tener pasión, ni que no debamos intentar cambiar las cosas que no nos gustan. Yo estoy a favor de todo eso, ¿vale? De la lucha y de todo lo demás. Pero también estoy a favor de ser consciente del lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Del lugar que ocupamos en nuestras sociedades, ¿no? Y muchas veces... porque muchas veces se nos escapa y terminamos pensando que nuestro criterio, que nuestra idea o que nuestra moral tiene que medir la moral de los demás, y a partir de ahí podemos entrar en un montón de discusiones distintas, en todas esas en las que se dice que deberíamos prohibir esto. Yo muchas veces digo, ¿pero eso lo haces tú? No. ¿Alguien te está imponiendo hacerlo? No. Entonces, ¿a ti por qué te importa que lo esté haciendo esa otra persona? ¿Qué pasa? No, porque no se puede. Porque es inaceptable. Bueno, pues volvemos a lo que te decía antes. Tú, para ti es inaceptable, me parece muy bien. Ya lo has dicho, ha quedado apuntado, todo perfecto, sigamos con nuestra vida. Pues te quería preguntar, te he comentado, te he recordado tu paso por la universidad con las carreras de aeronáuticos y física. ¿Eres consciente de cómo esas experiencias, esa formación te ha influido en tu carrera musical, como rapero, como poeta? Pues no lo sé. Yo no creo no lo sé. A lo mejor me equivoco y vendrá un psicólogo y te dirá otra cosa. Esto en concreto, la formación científica, no creo que haya marcado mi carrera artística o musical. Pero sí que es verdad que la forma en la que entiendo la vida, que fue lo que me hizo estudiar lo que fui a estudiar, sí que me la ha marcado. Entonces, bueno, en cierto modo, pues todo está relacionado, porque somos una amalgama de cosas, y realmente nunca sabes de dónde sacas una idea o una experiencia que te termina condicionando y llevándote a algún sitio. O sea, al final es eso, somos un poco todo lo que vivimos. Sabiendo eso y sabiendo que entonces, de algún modo, pues lógicamente ha tenido que marcarme, no veo una conexión directa entre una cosa y la otra. Es verdad que cuando te sientes científico o sientes amor por la ciencia, normalmente, tampoco es algo que sea general, pero normalmente
tienes una inclinación a resolver problemas. Y eso se parece mucho a lo que yo intento cuando miro dentro de mí y escribo mis temas, ¿no? Es como, ¿cómo lo hacemos para llegar al otro lado del río? Hay que hacer un puente. ¿Y cómo se hace el puente? ¿No? Pues es un poco lo mismo. Es ¿cómo lo hago para salir de esta situación sentimental mala que tengo dentro? Sí. Hay varias formas de enfrentarte a esto, y una de ellas es tirarte en el sofá y ya está, pero mis ganas de pensar que siempre hay algo que yo pueda hacer activamente me llevan a eso, a investigar formas. Sí, era un poco por esa división que hay ancestral casi de las ciencias y las artes, ¿no? Sí. Y esa desconexión, como si no hubiera una unión, que yo considero que sí que la hay, ¿no? Hombre, Que claro, bueno, siempre la hay. tú lo sabes como músico, Sí. como música, la música matemática. Y las matemáticas, claro. Yo, de hecho, estuve tentada de hacer exactas o historia del arte, que fue Claro. lo que hice, ¿no? Claro. Estaba pues ahí entre Sí, una cosa sí, y lo la entiendo. otra. Y de hecho, nosotros que estamos hablando de música, la música no se entiende sin la física, ¿no? Al final es eso, tú puedes... Lo que pasa es que, claro, también entiendo que una cosa es la música y otra cosa son las sensaciones que te provoca la música. Y entonces ahí es cuando volvemos a lo de antes, ¿no? Sí. ¿Qué es arte y qué no es arte? Sí. Y demás. Sí, al final lo de... ¿Qué es el arte? El arte de frío, ¿no? Esa es muy buena. Pues, bueno, hay un tema que a mí me fascinó en Rap por Placer, que decía: yo soy el que habla de ti hablando de sí mismo, en sí mismo. Sí. Un reto hacer del mundo un sitio menos imperfecto. Y bueno, pues te quería preguntar si nos puedes hablar algo de esos momentos en los que sientes esa conexión contigo mismo y con tu público. Hemos hablado ya bastante, ¿no? Pero, o creo yo, pero si puedes decir, no sé, a mí es que es que fue algo que me tocó muchísimo, ¿no? Cuando decías que el que habla de ti hablando de sí mismo. Eso es. Yo tengo escribí un ensayo, creo que es se llama Un nuevo yo despierta, y en la introducción digo algo que fue para mí una revelación súper chorra, probablemente para la gente que nos escucha, pero para mí lo fue. Y es que llevo tanto tiempo mirando dentro de mí, por un lado, y estoy tan convencido de que todos somos mucho más parecidos de lo que nos quieren hacer ver, que el hecho de convertirte experto en uno mismo, en cierto modo te convierte en experto en cada uno de nosotros, porque al final las cosas más importantes son siempre las mismas en todos. Todos queremos tranquilidad, todos queremos amor, todos queremos gustar, por mucho que digamos que no. Todos queremos prosperar, todos tenemos seres queridos, todos hemos tenido decepciones. Y eso es lo realmente importante. Eso es lo realmente importante. Y da igual el apellido que le pongas. Porque a lo mejor tú quieres prosperar desde el punto de vista de un broker de Manhattan. Venga, me parece guay. Y otro quiere prosperar desde el punto de vista de una mujer boliviana que quiere ponerse un puesto de comida ambulante. Pero la idea es la misma. La esencia es la misma. Entonces, cuando tú tocas la esencia, esa esencia que no tienes que fingir porque tienes dentro, y lo único que, en mi caso, lo único que tienes que hacer es sacarla fuera y embellecerla un poco, ¿no? Con las letras, digamos, ¿no? Dejarlo bonito, que suene bien, ¿no? La rima y demás. Cuando tú sacas esa esencia, cualquiera puede verse representado en ella. Y ahí es donde yo creo que está el arte. Y por eso me parece que es tan importante preparar, ¿no? Yo siento una responsabilidad, ¿no? de preparar a mi alumnado a ser buenos escuchantes, ¿no? Claro. Pero escuchantes primero de sí mismos, porque es que desde ahí es desde donde van a poder conectar con otra persona, y a nivel musical y a todos los niveles, o sea, desde esa esencia. Es que me gusta, porque realmente los chicos y las chicas, los jóvenes, creo que casi todos pasamos por esa época en la que decimos nadie nos entiende, y tú puedes no salir nunca de esa época si no eres capaz de efectivamente contar lo que tienes dentro y escuchar lo que te están contando. Cuando tú le dices a un chico, a una chica de 15, 16 años, ¿no? Cuando le ha dejado su pareja, que no te preocupes, que se te va a pasar, claro, esa persona se ofende, porque ¿cómo que se me va a pasar? Si es que es el gran dolor del universo es esto, acaba de caer el meteorito que exterminó a los dinosaurios, esto no va a pasar nunca. Pero
porque esa persona no te está escuchando, porque siente que lo que tú le estás diciendo es ajeno a ella. Creamos mundos separados y no entendemos que efectivamente las experiencias de uno y las experiencias propias en realidad son muy similares. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a ser consciente de que todo eso que tú has vivido en realidad ya se ha vivido y que todo eso que te duele tanto lo ha pasado un montón de gente y se la ha terminado olvidando, en ese momento es cuando empiezas a decir, bueno, espérate, entonces vamos a relativizar. Sí, vamos a relativizar y no vamos a fliparnos, que es como lo diría yo. No hay que fliparse tanto, no pasa nada. Claro. Sí. Pues mira, en esa línea de conexión, pues veo como vosotros, pues sois una familia, ¿no? Tú con Jairo, con tu músico, ¿no? Como Nach con Fran. Bueno, y es que esta mañana estaba escuchando, bueno, viendo que una película, ¿no? que se va a estrenar en junio, ¿no? Elvis. Y Tom Hanks, que hace el papel del manager de Elvis Presley, ¿no? Que le dice... vi cómo ese joven, en el tráiler, ¿no? Dice, vi cómo ese joven se transformaba en mi destino. Quiero ser su manager, señor Presley. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras unas pinceladas de tu manager. Qué bueno, mira, de Mónica. porque nadie pregunta sobre eso, ¿no? Muchas veces uno termina teniendo la sensación de que la gente en general tiende a pensar que los artistas somos los únicos responsables de las cosas que ocurren con nuestro arte, cuando no es así, ni muchísimo menos. El equipo es fundamental, pero fundamental, cuando digo fundamental no utilizo la palabra gratuitamente, está en el fundamento, es básico. Yo he tenido la suerte de haberme encontrado con gente con la que ha sido fácil trabajar, porque ha sido fácil convivir y ha sido fácil entenderse. Yo puedo estar tranquilo cuando tanto Jairo como Mónica me están representando, cuando hablamos de representantes, porque sé al 100% que ellos, que es lo más importante, lo van a hacer de forma honesta. Es decir, si terminaran haciendo, en el caso improbable de que terminaran representándome de una forma en la que yo no me sintiera representado, muy improbable el caso, sé que lo sería desde la mejor de las intenciones, y para mí son mucho más importantes las intenciones que las acciones. Entonces, con Jairo empecé a trabajar en el 98, fíjate, es que hace un montón de tiempo. Sí. Éramos pues niños, ¿no? Empezamos a trabajar juntos jugando y hemos compartido pues una carrera entera que es una vida entera. Y yo lo he dicho más de una vez, o sea, Jairo es una parte del Chollín, no es externo, muchas veces es mi disco duro externo, ¿no? Mi nube, ¿no? Es como, tío, ¿dónde fue esto? No, esto fue en Alicante, ¿sabes? Porque él estaba allí siempre. Que además se os ve tan compenetrados, no, claro, siempre, claro. ¿No? Es que le dices esto y él ya lo tiene, claro, ¿no? Lo que tú vayas improvisando, todo. Con las preguntas en el buen club. Sí, pero eso es con el DJ. Con el DJ también tengo muy buena relación. Él es Raúl, que también es una parte fundamental, lógicamente, del equipo cuando te dedicas al rap, ¿no? Siempre hay, ¿cómo se dice? Puestas en escena, y dentro del mundo nuestro, del mundo del rap, el DJ es la orquesta entera, en realidad, ¿no? Y con él, claro, a fuerza de llevar un montón de años haciendo los buenos clubs, porque el buen club llevamos 8 años haciéndolo. Sí, ¿no? Yo ya te vi hace bastantes años con mi hijo, recuerdo, con Gonzalo. Sí. Pues eso, siendo un espectáculo improvisado en el que él necesita estar despierto y habiéndolo hecho tantas veces, porque lo hemos hecho cientos de veces, claro, ahí se crea una relación dentro del escenario que claro, que a mí me costaría mucho sustituir. Yo también se lo digo a él muchas veces. Cada vez que subimos en escenario y volvemos a bajar, él está más cerca de ser mi DJ para siempre. Porque claro, tú ya no quieres cambiarlo, ya tienes ahí todo lo que necesitas, ¿no? Y en el caso de los managers que tú decías, eso, Jairo por un lado, y con Mónica llevo trabajando, no sé, también un montón de años, menos que con Jairo, pero pues yo qué sé, 15, no sé. Y es eso, gente a la que quieres y que te quiere, ¿no? Y entonces todo funciona mucho mejor cuando sale desde ahí, desde el amor, desde la honestidad. Honestamente quieren que progreses, honestamente quiero que progresen.
¿no? Entonces, eso hace un equipo... Mira, yo muchas veces lo he dicho, y esto no es una forma de hablar, es real. Yo prefiero tener un 7, de 1 a 10, ¿no? Tener un 7 con mi hermano que tener un 10 con alguien que está ahí solamente por trabajo, al que no le une nada emocionalmente. Yo, afortunadamente, pues tengo un 9. Y encima con gente a la que quiero y que me quiere. Sí, es que has dicho una palabra, bueno, que parece como que se tiene a veces miedo, aunque estamos muy cerquita del 14 de febrero, ¿no? Uh-huh. El amor. Claro. Entonces, esa es que es esa esencia también, ¿no? Como seres humanos. Entonces... El amor es muchas veces el amor es el pago. Yo, claro, llevo muchos años haciendo conciertos y yo no recuerdo cuánto cobré la primera vez que fui a Medellín a actuar, no me puedo acordar, ni me importa, pero sí me acuerdo del amor que recibí y del amor que yo entregué en el escenario, me acuerdo perfectamente. O sea, es un concierto en concreto, el de Medellín que te digo, la primera vez que estuve allí, que no olvidaré jamás. El dinero es importante, claro, porque con el dinero comes, es que eso está claro. Pero yo me vengo de allí con otro pago diferente, que es ese. Fíjate qué curioso, dices lo de Medellín, y no creo que me equivoque, pero David Lynch, el director de cine, uh-huh. Financió una campaña de meditación trascendental en unos institutos donde el alumnado entraba hasta con pistolas. Y fue increíble. O sea, tengo además un reportaje de uh-huh. los directores hablando y tal, y cómo lo único que habían hecho diferente era hacer meditación trascendental un cuarto de hora antes de entrar y antes de salir. Es que no es eso lo único. O sea, porque ya estás introduciendo una dinámica distinta, con independencia de si es meditación o es otra cosa, ¿no? Ya les estás cambiando a los chicos, les estás cambiando la rutina, les estás proponiendo algo con la voluntad de que les vaya a mejor. Sí, lo que dices, la intención. Es que es eso. Entonces, a partir de ahí, todo se toma de otra manera. Si tú vienes, ya te digo, no quiero ser repetitivo, pero es que yo lo veo así. Si tú vienes a echarme una mano y me ayudas a cargar la maleta y rompes la maleta, yo no me puedo enfadar contigo porque tú has venido a echarme una mano. Uh-huh. Entonces, cuando te vuelva a ver por la calle, yo te voy a estar agradecido porque viniste a ayudarme con la maleta. No voy a estar enfadado contigo porque se terminó rompiendo. Sí, eso se te olvida. Sí, claro. Bueno, o se queda como anécdota, ¿no? Claro. Pero la relación personal se va a basar en eso, en esa intención que tú tenías. Y al revés igual, ¿eh? Hay gente que tiene mala intención y haciendo algo a malas termina siendo bueno para ti. Bueno, pues que haya terminado siendo bueno para mí no quita que tu intención era mala. Y siendo tu intención mala conmigo, tú y yo no podemos tener esa conexión, no podemos ser amigos, ¿no? Pues mira, voy a esa tercera parte, eran 3 partes que te había comentado, y esa tercera parte yo la he titulado Tu obra, el esfuerzo, la disciplina, la denuncia, la protesta, los mensajes optimistas también. Y entonces quería comenzar por una faceta quizá algo menos conocida, que es la de escritor. En 1910, como investigador con rap, 25 años de rimas. Un año después, como escritor de ensayo, con Ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites. Sí. Y en 2016 nos sorprendiste con una novela de ciencia ficción, 2084, en donde presentas una sociedad distópica y, bueno, alienante, ¿no? Y la acción se sitúa, pues, 100 años después del célebre libro de Orwell, ¿no? Y recientemente, firmando en la Feria del Libro, que fue donde nos reencontramos después de unos años, con 7 martes. Bueno, este libro a mí me atrapó desde el minuto 1 y lo acabé en 2 días. Pero en 2 días, sin sus noches, sin los periodos para alimentarme, es decir, en unas pocas horas. Sí. Recuerdo que llamé a Mónica, uh-huh. a quien se lo dedicas, además, sí, claro. y le dije, bueno, me parece buenísimo, es buenísimo. Y bueno, pues antes de que yo haga spoiler del libro y que revele algún detalle de la trama, pues bueno, me gustaría que hablaras de él y bueno, ¿por qué esas 2 grandes cuestiones, ¿no? Bueno, y también porque en 2 colores, ¿no? Bueno, me parece interesantísimo lo de los 2 colores, porque es que es... Mira, varias cosas. Por una parte,
esto confirma lo que acaba de pasar ahora, confirma lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo de que el pago es el amor, ¿no? Si alguien se compra mi libro, yo recibo royalties. Pero si el libro no le ha gustado, a mí, yo no me siento cómodo por haber escrito el libro. Si alguien no se compra mi libro, pero lo lee y recibo el cariño del libro, yo gano, ¿no? Entonces, que es un comentario como el tuyo, pues hace que merezca la pena las horas de trabajo que me ha dado planearlo y luego escribirlo y ejecutarlo, ¿no? Bueno, y yendo a tu pregunta, es eso. Está escrito en 2 colores porque creo que hoy más que nunca es necesario que entendamos que la verdad no es algo que todos vayamos a ver de la misma forma. Está escrito en 2 colores, pues digo, para la gente que lógicamente que no lo ha visto y que no lo ha leído, porque cuenta una misma historia, pero desde 2 puntos de vista distintos, desde el de los 2 protagonistas, desde él y ella, ¿no? Un hombre negro y una mujer blanca, un psicólogo y su paciente. Tienen una serie de sesiones de terapia, que son los martes, de ahí que se llame 7 martes. Y en esas sesiones hay diálogos que serían, digamos, objetivos, son las palabras que salen de la boca de uno y las palabras que salen de la boca del otro, pero hay dos interpretaciones distintas porque son 2 personas diferentes, con background distintos. A mí me pareció brillante esa idea. A mí, cuando tuve la idea, me pareció que podía ser algo chulo, pero me da mucho miedo no ser capaz de hacerlo bien, digamos, ¿no? Y al final yo creo que ha salido razonablemente bien. Sí. Muy bien. Sí. Te iba a hacer un inciso que, aunque no tratas para nada en el libro de ese tema, en la revista pues tenemos gran interés por ello, ¿no? Que es un tema que preocupa muchísimo y del que en muchas ocasiones y eventos se prefiere evitar. Y nos referimos a la mutilación genital femenina. Claro. Y bueno, yo desde que vi la película Flor del Desierto, ¿no? De 2009, basada, como sabes, en un libro, ¿no? De la novela autobiográfica y homónima, ¿no? De la modelo somalí, nacionalizada británica, Waris Dirie, ¿no? Pues no he podido borrar algunas escenas de mi mente. Y bueno, no sé si se te ocurre alguna pincelada que podríamos hacer para erradicar esa brutal práctica, ¿no? Que está tan extendida aún en este siglo. Ojalá tuviera la forma de acabar con algo así. Yo lo que sí puedo añadir en la discusión sobre el tema es algo que no es necesariamente optimista, y es que es necesario que nos planteemos, todos los que estamos evidentemente en contra de esto, que la persona que mutila a su hija en general suele ser su madre y su padre. Si yo conozco, que he conocido, ¿no? Si yo conozco a una chica a la que le han mutilado y me lo cuenta, yo me voy a tirar, no sé si llorando o sufriendo o lo que sea, un buen rato. Pero luego esa mujer se va a ir, yo voy a ir a mi casa, voy a poner la televisión y voy a terminar viendo una película y al final se me va a olvidar. Luego en otra conversación volverá a salir, pero se me va a olvidar. Porque esa persona en concreto, no digo el hecho en general, sino esa persona en concreto no ocupa un espacio importante en mi vida. Sin embargo, la madre de la persona esta sí que la quiere. La quiere mucho más de lo que la puedo querer yo, de lo que la puedes querer tú. O sea, porque la quiere de verdad, es su madre. Y tú y yo no. Entonces, ¿cómo desde el amor, porque es desde el amor, llegamos a hacerle eso a tu hija? Yo creo que lo que es necesario es intentar cambiar la forma en la que se percibe el bien y el mal en algunas personas, porque esa gente cree que está haciendo lo correcto para sus hijos. Es así, sí. Yo no podría no hacer lo que considero correcto para mis hijos. Si yo considero que algo es lo correcto para mis hijos, yo lo haría con independencia de lo que me digan ahí fuera. Entonces yo si yo no quiero que eso ocurra, lo que tengo yo es que ser capaz de cambiar lo que considero correcto e incorrecto. Quiero decir con esto que aunque lo que apetece es, al menos a mí como hombre con testosterona y todo esto, ¿no? Lo que te apetece es ponerte violento y gritar y pegar y todo esto, quizás lo más inteligente a la hora de luchar contra esto sea intentar, aunque parezca imposible,
no criminalizar a la persona que lo hace, sí el hecho, obviamente, pero no a la persona que lo hace, porque volvemos a hablar de la intención. La intención suya no es mala. Aquí estamos casi todos de acuerdo en que la intención puede no ser mala, pero efectivamente estás haciéndole un daño irreparable a tu hija, ¿no? Pero a través de entrar a esa persona sin hostilidad, a la persona que lo provoca, sin hostilidad y hablando y... Sí. Creo que sería la única forma en la que realmente se pudiera terminar erradicando, por mucho que se prohíba legalmente, que haya acciones legales, todo esto que no tienen que quitarse, estoy con esto. Pero es lo que te digo, nos cuesta mucho en general en nuestras sociedades pensar en la opción de intentar ir por el lado de lo que llaman la mano izquierda, ¿no? Pero en casos como este yo creo que es necesario. Que es necesario. Y fíjate desde el amor también. Claro. Fíjate que yo todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo con un cuidado enorme, pensando cada palabra para que nadie piense que yo en algún momento opino que está ni bien ni medio bien que esto ocurra, porque creo que estamos en un mundo en el que nos complica mucho también lo que... poder decir lo que pensamos, porque da la sensación de que la gente en general está esperando a que digas algo para poder atacarte, ¿no? Entonces, eso me entristece también, porque... Por eso es un tema que es delicado, como te decía, ¿no? Que se evita en muchos casos, ¿no? Y en foros que se podría tratar, claro, o incluso en entrevistas, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo lo que hayas, ya te digo, que te hayas expresado, ¿no? Yo haría lo que estuviera en mi mano para intentar evitar que eso ocurra, porque me parece, obviamente, pues eso, es que mal se queda corto, o sea, es horrible, Sí, incluso que tantas muertes, ¿no? Que claro, causa sí, y tantos problemas a la hora de tener hijos, claro. y bueno, y todo, porque te cargas a una parte muy importante muy importante de la vida, o sea, todos los seres humanos de esta tierra, de la Tierra, si no todos, prácticamente el 100% de ellos, venimos de relaciones sexuales. El sexo es no importante, sino fundamental, es básico, es el inicio de todo, ¿no? Y condicionar el cuerpo de una persona por eso, por el sexo y por el miedo que se tiene, no sé por qué, a que la mujer lo disfrute y demás. Y, en fin, es como muy complicado y a mí me entristece mucho. Pero me entristece después de enfadarme, porque lo que te digo, yo sé que proyecto una imagen de persona calmada, de reposada, reflexiva y demás, pero debajo de todo eso hay un hombre que, pues eso, que se enfada y bueno, que sí, que tengo violencia dentro también. Y que, como decíamos antes, que hay que sacarla, canalizarla. Claro. No ser todo positivo y no... Bueno, lo decíamos fuera de esta charla, ¿no? Sí. Pero sí... cuando dijiste con el CD y el último, que como bien reza el título, era el último del Chollín en 2019, 20 años después del primero, ¿no? Te habías remangado y habías dado lo mejor de ti. Pero siempre pensamos que hay más. Siempre. Vas buscando otras vías de expresión, como por ejemplo el doblaje doblando a Copon, ¿no? Sí. Y bueno, otro formato de presentar tus temas, ¿no? Como el proyecto 7 al cuadrado, o qué más cosas están aún que se pueden manifestar en ese nunca se sabe que decía tu padre. Nunca se sabe, somos muchos, nunca se sabe. Pues yo ahora estoy con... Justo te decía que estaba escribiendo cosas. Esta semana entré en un estudio. O sea, el disco ya no va a haber, ya lo dije y no va a haber más discos, pero sigue habiendo música. Y aunque sean formatos distintos porque el mundo ha cambiado y todo lo demás, sí que me he dado cuenta, después de haber sacado el disco, que yo, por mi formación viejuna, no estoy satisfecho con sacar un single. En un single no me da tiempo a contarte lo que quiero decirte y estoy muy acostumbrado a trabajar en varios temas, el ambiente del trabajo, ¿no? De modo que, bueno, lo del proyecto 7 al cuadrado y otra cosa que va a venir ahora son grupos de canciones que, si bien no son discos en el sentido de que no son físicos y tampoco son 14 temas ni nada, pero sí es un grupito de temas que me van a servir a mí para poder quitarme de encima el mono. Porque te piensas que llevo en estudios como este toda la vida. Bueno, y satisfacer a tus fans.
Sí, también, ojalá. Que se quedaron muy preocupados, claro, ¿no? Ojalá Cuando, se nos quedamos, sí, ¿no? sí. Y bueno, pues también a propósito del mundo sigue girando, siempre he pensado que el artista es como un visionario, no sé si estarás de acuerdo, que toma el pulso a la sociedad y que por su sensibilidad siempre se adelanta a lo que está por venir. Esto lo voy a leer porque bueno, no quiero Está bonito, dispersarme. está bonito. A lo largo de la historia, cuando podemos hablar de arte con mayúsculas, siempre lo hemos visto. De ahí que una sociedad que no proteja a sus artistas es una sociedad vacía, en peligro de extinción. Y eso viene al caso de lo que está ocurriendo hoy en día entre la juventud. Las estadísticas señalan que el suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes. Yo creía que era la segunda, pero según una noticia de noviembre de 2021 en Radio Televisión Española, pues dice que ya es la primera. Y como profesora de las Musas, instituto que tú bien conoces, me preocupo de este tema que lleva avisos de realmente que nos está desbordando. Y bueno, la situación, claro, la conozco por experiencia directa y en la Comunidad de Madrid es trágica. Pero por otro lado veo en muchos de tus temas una tabla de salvación para la juventud. El mundo sigue girando, ha salvado de ello, de la depresión, del suicidio, del bullying, según manifiestan algunas personas en las redes. Hablan de rap psicológico, que curas almas, mis hijos van por buen camino y piensan cuando les ponen tus canciones. Entonces, ¿eres consciente del bien que haces con tu labor como trovador contemporáneo, como poeta urbano? Y de que tus temas son, en ocasiones, se podría hablar de manual de crecimiento personal. Yo prefiero no ser consciente de nada de eso. Piensa que yo vivo dentro de mí todo el rato. Y es verdad que pues casi diariamente hay gente que te dice cosas tan bonitas como esa. Pero a mí a ver, yo vivo mucho en el mundo del artisteo, lógicamente, desde que soy pequeño. Y he visto a muchos de mis colegas, amigos o no, convertirse en tontos. Porque terminan creyendo que lo que tienen se lo merecen y que son realmente especiales y que tienen algo que no tienen los demás. Y a mí eso me da mucho miedo. Yo creo que la forma más fácil de convertirte en tonto es empezar a creerte las cosas bonitas que te dicen y asumirlas como normales. Entonces yo prefiero, y esto no sé si es bueno o es malo para la gente que me lo dice, pero sé que es un escudo que yo utilizo. Prefiero siempre creérmelo todo un poquito a medias y darle a todo una importancia menor de la que la persona que me lo está diciendo parece que le da, y ya está. Y así yo vivo mucho más a gusto y mejor. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Agradezco muchísimo cada comentario, por supuesto. Cada vez que te paran por la calle, cada vez que lo agradezco un montón. Me encanta, le da sentido a todo esto. Lo que decimos, te pagan con amor, eso es el mejor de los pagos. Pero no, lo de ser consciente de que la música en un momento determinado puede curar a gente, puede salvar a gente y tal. Pues sería mira, como mucho peso, ¿no? Sí, no, yo no quiero eso. No, o sea, una mochila pesada. No quiero creérmelo. Me gusta que ocurra y si ocurre, pues mira, es genial. Y oye, si lo que hago, aparte de entretenerte, te puede ayudar, porque sé que ocurre, pues mira, oye, genial. Pero no... Ya está, lo dejo ahí. O sea, es una habitación dentro de mi cabeza que no quiero explorar. Yo había apuntado aquí una frase también del mismo tema. Tenía derecho a descansar en mi reloj de pena. Mi ratito de pena. Sí, sí. Pero eso ya pasó. Cuando se muda lo de fuera, eso es lo que queda. Energía. Sí. Y bueno, pues de otro de los temas he sacado aquí la letra y es que para mí cada frase está inspirada, no tiene desperdicio. Y bueno... Es que ese poder de las palabras, ¿no? Que era lo que hacías con nuestro alumnado cuando venías, ¿no? a unos talleres allí en el instituto. Y bueno, a mí es lo que es ese recuerdo el que me ha quedado que era tan poderoso para ellos, ¿no? Y me da mucha pena que bueno, que esto, pues sí, les podemos poner tus temas y bueno, y otros temas, pero que no se trabaje en un alumnado que lee tampoco, ¿no? Y que... Me ocurrió una cosa curiosa con una alumna tuya
Fíjate, por cosas de la vida me fui no sé, engañé a la gente de la Universidad de Leeds en Reino Unido y me llevaron a estar de profe ahí a hablar de cosas. Entonces estuve una temporada ahí en la Universidad de Leeds y un día salí con el resto de los profes y nos fuimos a tomar algo a un restaurante español y la chica que me atendió me dijo, que era una mujer, claro, me dijo, claro, tú no te acuerdas de mí, pero yo estudié en las Musas y viniste a darnos unos talleres y tal. Digo, wow, claro, es que han pasado muchos años. Sí. Entonces, claro, aquellos niños y esas niñas ya se han convertido en hombres y mujeres. Sí, es súper curioso. Y claro, en ese momento tampoco eres consciente de hasta qué punto claro, lo que estabas haciendo, al romper las dinámicas de clase y lo que hablábamos un poquito antes, les termina marcando. Porque es verdad que es muy probable que casi todos los días de clase los termines olvidando. Pero cuando ocurre algo que es distinto, eso no se te olvida, ¿no? Entonces, de algún modo te quedas ahí metido en su memoria de una forma agradable y es como, jo, qué bien, ¿sabes? Soy parte de un recuerdo bonito de una persona, eso me gusta. Sí, qué preciosidad. Y bueno, yo ya para ir terminando con 2 temas tuyos que me parece, como te decía también, que no tienen desperdicio y antes lo has dicho, ¿no? Un nuevo yo despierta. La diferencia real entre el día en que sientes capaz. Y es en el que te crees que ya no puedes más, está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Eso para mí fue un descubrimiento, sí, lo que hemos hablado al principio. Yo me miro dentro y a veces con lo que escribo algo y cuando lo leo digo, ¡wala! Es verdad, ¿no? Que no lo sabía. Claro, al no verbalizarlo puedes tener más o menos una idea, pero cuando de repente atinas con la frase, ¿no? Y la escribes y dices, pues sí que es verdad. O sea, ¿por qué ayer me sentía genial y capaz de todo y hoy creo que no voy a poder con nada? Si es que soy la misma persona, no ha pasado nada, no ha cambiado nada, tío. Está en tu cabeza, ¿no? La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más, pues está en cómo te sientes. No está en tu capacidad. O sea, es una frase que es como muy, muy básica, pero que... Sí, hay veces, como decía Einstein, que lo obvio es lo más difícil de demostrar, ¿no? Sí, entonces, eso es. Sí, es literal. Sí. Y bueno, también de estos últimos temas, ¿no? Como avanzo, mi fuerza no está en no romperme, me rompo, pero avanzo, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Yo estoy un poco preocupado con lo que hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? Con lo del positivismo gratuito, ¿no? O sea, yo estoy a favor del positivismo, creo que pensar en positivo es sano, es saludable, está bien, pero también estoy convencido de que pensar o imponerte a ti mismo, pensar siempre en positivo, es un castigo más que otra cosa, porque no vas a poder cumplir y al no cumplir te vas a frustrar y te vas a creer que la culpa es tuya, cuando en realidad la culpa no es tuya, nuestra naturaleza es es eso. La dualidad. Claro, yo no estoy hecho para no romperme. Yo estoy hecho para romperme y levantarme. Y levantarme ni siquiera es algo por lo que me tengan que aplaudir, porque es que todo el mundo se levanta porque es que no hay otra opción, te tienes que levantar. O sea, vamos a quitarle un poquito de magia a la recuperación. O sea, todos pasamos por malas épocas, todos, no hay nadie, no hay una sola persona que diga, oh, yo he sido feliz, todo. Es imposible, no existe, no existe. Y todos los que hemos pasado por momentos malos, que somos todos recorremos el mismo camino. Todos estamos en la misma noria. Todos a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Todos. Entonces, yo no soy fuerte porque no me rompa. Yo soy fuerte o me quiero creer fuerte porque sé que me voy a romper y sé que me voy a terminar curando. Uno de los temas próximos, los que van a salir, que todavía no los he publicado, digo que cuando estamos abajo, consuela saber que se acaba, ¿no? Pero cuando estamos arriba, no queremos saber que eso también se va a acabar, ¿no? Bueno, pues hay que ser, bajo mi punto de vista, al menos es una cosa muy personal, ¿no? Yo intento ser consciente de que ninguna de las fases por las que pasamos van a ser eternas. Y la mala suerte como tal no existe, la buena suerte como tal no existe, sino que hay momentos en los que estás un poquito mejor, momentos en los que estás un poquito peor, momentos en los que estás muy mal y momentos en los que estás muy bien. Hay que disfrutar esos. No, pero incluso los que estás abajo, decir disfrutar es complicado. Vivirlos. Claro, pero vivirlos de verdad, no cerrar los ojos y esperar a que se pasen, sino
Que venga, a ver, ¿qué está ocurriendo? Sí. Reconoce qué te duele, por qué te duele. aprende. Eso es, y apréndete, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, pues ahí llega el mejor momento de tu día. Ay, sí, ese tema le tengo mucho cariño. Qué bonito. Sí, a mí me encantaría estarlo escuchando. Y es ese vive el ahora. Eso que se dice ahora también tanto, ¿no? El momento presente, ¿no? Que es que está en cualquier rincón, en cualquier cosa pequeña, ¿no? En cuando te rascas la goma de los calcetines. Dime tú que eso no es increíble. Claro, es que... Claro, yo con lo del mejor momento de tu día es un tema que surgió bastantes años después de que yo me aplicara en mi vida la obligación autoimpuesta de encontrar todos los días un momento en el que haya sido feliz. Uh-huh. Redefiniendo la felicidad, porque antes de eso muy probablemente yo pensaba que ser feliz significaba estar dando saltos en un campo de amapolas, ¿no? Redefinir la felicidad, entendí que la felicidad es ese momento en el que me encuentro bien, digo momento. Sí. Y digo, pues esto tiene que haberlo, en todos los días tiene que haber un momento de estos. Y está eso en cosas a veces muy grandes, pero la mayoría de las veces en cosas tan pequeñas que solemos obviarlas. De modo que cuando nos acostamos por la noche decimos, vaya mierda de día. Que lo ha podido ser, ha podido ser una mierda de día. Pero aún siendo una mierda de día, me dije a mí mismo, dedícale un tiempo a pensar qué momento ha sido agradable hoy. Sí. Y piensas y dices, joder, pues es verdad, cuando me ha llamado no sé quién, nos hemos reído un rato tal. O cuando he visto un resumen de baloncesto de la NBA. O cuando la chorrada de me he rascado ahí. Sí. Sí. Sí, es una buena disciplina. Claro, ¿no? Que uno... y estuve durante mucho tiempo apuntándomelo. Por la noche, antes de acostarme, tengo un cuaderno en casa donde los tengo apuntados. Los mejores momentos de mi día, de cada uno de los días, ¿no? 4 de abril de no sé cuánto, este momento. Luego ya dejé de escribirlo y pasé a hacerlo mentalmente. Y años después pensé que a lo mejor podía ser una buena idea utilizar esa terapia que era tan mía y tan propia para regalársela a la gente por si acaso a alguien le gusta. Y como lo que sé hacer es rap. Pues muchas gracias, es maravilloso. Y bueno, para finalizar, 2 preguntas de la directora de Wedding Pass. Uh-huh. ¿A quién admiras en el mundo? ¡Wow! ¿Es vivo? No ha especificado, entonces... Admiro a mucha gente, Ahora lo primero que me ha venido a la cabeza tendría que ser alguien que efectivamente ha luchado por los demás, ¿no? Y yo hay alguien al que tengo mucha admiración y que de hecho lo tengo tatuado en el brazo, que es Malcolm X, porque aparte de haber sido, de ser antes de lo vigente, de ser asesinado, de haber sido un líder y de haber luchado por una causa que es inequívocamente justa, ¿no? Que es la de, pues eso, tratar como se merece, de igual forma, ¿no? A las personas con independencia de su color y todo lo demás. Si hay una cosa que me fascina de él como personaje es que fue capaz de entender que el cambio te forma también. De decir, hoy estoy afirmando esto y mañana poder afirmar una cosa ligeramente distinta sin vergüenza. Porque muchas veces somos presos de lo que dijimos y eso no nos permite avanzar. Él fue muy valiente, fue muchos hombres distintos en su vida y inspiró a millones, entre los que me incluyo. Y la segunda pregunta, ¿qué consejo darías a Wedding Pass, perdón, uh-huh. y a la gente que nos sigue? Bueno, el consejo no es un consejo más, no es más un consejo que una petición de que se siga igual, ¿no? La pasión, como hemos dicho antes, es súper importante. Si estás haciendo algo porque quieres hacerlo, porque crees que merece la pena, sigue haciéndolo. Y es la sensación que yo tengo con Wedding Pass, ¿no? Que se hace desde el corazón. Desde el corazón. Entonces, con entusiasmo, eso, ¿no? En el sentido de enteos, ¿no? Conectado. De modo que el consejo sería no perder eso. Pero sé que no tengo necesidad de dar ese consejo porque sé que va a ser así. Y si esa era la pregunta, esa era la respuesta. Pues muchísimas gracias. Bueno, eso es un gustazo. Nos vemos a la próxima. Eso. Chao. Chao. Son los que son y no pueden saltarse. Ahora toca bajón, pero sin autocastigarse. Esta casa se hundió y no voy a dejar que me aplaste. E intento correr y si no puedo correr ando. E intento andar y si no puedo andar pues me arrastro. Y no es por valientes, porque no quiero estar donde duele. Y si aquí duele entonces mi única opción es moverme, avanzo.